vuelvan a llenarlo, a ver entonces si se me registran las respuestas. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Sí. Bien, entonces, para empezar, vuelvo y le digo, levanten las manos para poderle dar participación, porque puede ser que escriban algo en el chat y yo no lo veo. Por ejemplo, Carolina, escribió que si le puedo dar los nombres de los que aparecen en la entrega de los formularios. Lo que tengo registrado no son los nombres de los que entregaron, lo que tengo registrado son los correos. Entonces, déjame ver si por el correo puedo decirle. Bueno, sí, aparece. Tengo esto. Tengo aquí que entregó Alexis Recio, Elsa Turbí, Samuel Elías, Jimmy Dual, Girandi Lisbeth y Juan Joao. Que, bueno, de los que están aquí, que entregaron, solo identifico que Juan Joao es Juan Cáceres de este grupo. No sé si mencioné a alguna otra persona de este grupo, porque todavía no identifico a cada grupo y esa es una respuesta, un instrumento que lo van a llenar los dos grupos. Creo que casi todos eran del grupo anterior, solo Juan Cáceres es de este grupo, de los que aparecen registrados. Entonces, por eso le solicito que los que no aparecen, Elisa también aparece, los demás lo vuelvan a llenar y lo envíen nuevamente. Está en sus correos electrónicos. Los correos electrónicos institucionales, no correo electrónico personal que ustedes puedan tener. Ese no lo tengo. ¿Ok? Bien. Cerrando eso, quedándonos con eso pendiente, vamos a iniciar el contenido del día de hoy. Como le dije, el propósito es comentar o precisar sobre evaluación, sus funciones y sus características. De acuerdo a eso, yo quiero, antes de empezar yo a hablar, que ustedes compartan la idea que tienen previamente sobre evaluación y o cualquier otro elemento de interés o inquietud que ustedes puedan tener con relación a esta temática. Para tener el turno, vuelvo y le digo, levanten las manos que se registra en la pantalla con una manito al lado de los nombres de ustedes. ¿A nadie le interesa compartir su idea de evaluación? ¿Alguna experiencia? La mano levantada, bueno, lo tiene, vamos a ver, Juan Joao, luego está Jairo y luego está Carlos Núñez. Tiene la palabra en ese mismo orden. Ok. Yo entiendo por evaluación como un proceso que tienen que llevar el alumno y también el maestro para registrar y también valorar lo que es la clase. Muy bien. Jairo. Ok, pienso que es un proceso en el cual el profesor evidencia el aprendizaje del alumno. Asimismo, el alumno se pone a prueba mediante un examen, una exposición o así por el estilo, para evidenciar si aprendió o no mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. La idea de una evaluación es garantizar o precisar qué tanto ha aprendido el estudiante
durante la clase, o sea, qué aprendizaje significativo se ha quedado con él. Entonces, esto evalúa, que no evalúa, para no decir igualmente, valga la redundancia, entonces, que el profesor dictamina qué tanto conocimiento ha adquirido el estudiante mediante esto. Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de evaluación, no sé a ustedes, pero casi siempre o por tradición, nosotros pensamos en automáticamente una prueba, un examen y una cosa de eso. Pero como ustedes muy bien han dicho, esa tradición ha ido superándose y todos asumimos ya que la evaluación no es más que un proceso de recogida e interpretación sistemática de datos que nos permiten emitir juicio de valor con relación o con determinación a tomar una decisión, a cómo vamos a actuar. Con eso que ustedes decían, que para saber si el estudiante aprendió o no, pues cuando nosotros evaluamos, nos va a permitir darnos cuenta de si aprendió o no, pero sobre todo, y lo más importante es, no es solo si aprendió o no, es qué hacer una vez que verificamos si el estudiante aprendió o no. Entonces, la evaluación no va a ser más como que esa reflexión crítica, analítica, que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros hacemos para verificar el aprendizaje y tomar decisiones. ¿En qué sentido? Bueno, si el estudiante aprendió, eso nos indica a nosotros que tenemos que tomar la decisión de que tenemos que seguir avanzando hacia nuevos aprendizajes o hacia un proceso de profundización de un determinado aprendizaje que hayamos enseñado. Y si no aprendió, entonces nos llevará a actuar en consonancia de ver qué tenemos que hacer para lograr que el estudiante aprenda. En este sentido, si yo enseño un contenido X determinado y veo que mis estudiantes no dan respuesta en consonancia, eso indica que no han aprendido. Entonces, como yo estoy interpretando que mis estudiantes no han aprendido, tengo que darle otras herramientas. Entonces, en mi tomar decisión, ¿qué va a implicar? En primer lugar, que puede ser que yo vuelva a explicarle la temática, le asigne nuevas tareas y nuevas actividades para lograr que el estudiante aprenda. O puede ser, como era mi práctica cuando yo era maestra de primaria, yo muchas veces hacía esto que he dicho, de que le vuelvo a explicar, le vuelvo a decir. Pero ¿qué pasa? Que no siempre nosotros, con la manera que tenemos para enseñar, para explicar las ideas, los contenidos nuevos o viejos o continuos, nos damos a entender de nuestros estudiantes. Entonces indica que hay que buscar otras maneras. Como yo decía, cuando yo era maestra de primaria, y que ya yo me sentía que agotaba mis propios recursos para enseñar, entonces yo lo que hacía era que recurría o a otro compañero de clase que evidenciaba que sí había aprendido para que le explicara al estudiante o a los estudiantes que evidenciaba que no habían entendido, que no habían aprendido, y yo a otro compañero, a otro colega que viniera a explicar o que viniera a enseñarle a mis alumnos lo que a mí no me había dado resultado de enseñar. Entonces, con este ejemplo, lo que estoy diciendo es que la evaluación es un proceso que tiene como objeto eso, determinar en qué medida nuestros estudiantes han aprobado, han alcanzado los resultados que se espera de ellos. Y a partir de ahí, eso se hace a través de un juicio de valor que me permite a mí establecer y tomar decisiones en consonancia para garantizar la verificación de esos aprendizajes. Con esta idea de evaluación y en síntesis de evaluación nos permite a nosotros juzgar y dar valor a una u a otra acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es un proceso que va concomitante al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya es una práctica superada por años. Generalmente cuando hablábamos de evaluación no estábamos hablando de ese proceso, sino que estábamos hablando más de medición, estábamos más hablando de calificación. Entonces hay que diferenciar entre lo que es calificar y lo que es evaluar. La evaluación es ese proceso que va acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la calificación es la representación numérica de ese proceso de evaluación.
Generalmente la calificación está dada en número, y en la República Dominicana pues usamos mucho o se ha combinado la representación numérica con la representación literal, haciendo uso de la A, la B, la C como literales, letras que representan la misma puntuación numérica, que generalmente o casi en todo ya generalizado tanto en el sistema educativo normal como en el sistema educativo normal primario, como en el sistema educativo superior, pues se ha acogido que la puntuación por encima de 70 como un elemento de promoción. Entonces, eso como dentro de lo que se va viendo y lo que vamos haciendo dentro de lo que es el proceso de la evaluación de los aprendizajes. Además de este concepto de evaluación de los aprendizajes, tenemos que ver que la evaluación no siempre fue vista como un proceso educativo. La evaluación no nace en el ambiente escolar, nace más bien en el ambiente administrativo, pues nace antes de Cristo para evaluar a funcionarios, para ver si un funcionario era bueno o era malo, y si tenía las competencias que en ese momento requería que tuviera un funcionario. Sobre todo los chinos son de los primeros que van a evaluar personal, van a evaluar recursos humanos para determinar si pueden ser o no buenos funcionarios. Luego vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando el concepto de evaluación con el uso de test, con el uso de cuestionarios, y lo encontramos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, para la década de 1930 en adelante, vamos a tener ya un asumir la evaluación dentro del proceso educativo, y tenemos el primer periodo denominado el periodo de Tyler, porque es quien va a plantear o va a empezar a plantear la evaluación como una acción educativa. Luego tenemos el post-Tylerismo. Luego vamos a tener ya en la Segunda Guerra Mundial la continuidad de la evaluación del uso de test para evaluar soldados y ver en qué condiciones tanto entran a la guerra como salen de la guerra. Y luego entonces vamos a tener, según se van desarrollando las diferentes teorías educativas, igual también vamos a tener que están presentes en esta teoría unas concepciones distintas de evaluación. De manera particular podemos ver en la teoría computista el caso de Keisner, donde aparecen los exámenes, las pruebas, y generalmente las pruebas lo que van a medir es resultados, lo que van a medir es respuesta, y ver importantizando la memorización como la manera fundamental o más importante de evaluar. En la actualidad hemos tenido el constructivismo y estamos trabajando ya por decisión internacional con la evaluación de competencia. En esta línea de ideas de la evaluación por competencia de los aprendizajes, lo que se va a importantizar es si el estudiante es capaz de desempeñarse ante nuevas situaciones. Y para evaluar esto generalmente se hace a través del uso de evidencias, a través de lo que es ver el proceso de cómo se ha ido desarrollando ese aprendizaje en nuevas situaciones. O sea, aquí antes fundamentalmente se veía si el estudiante era capaz de reproducir, de repetir lo que se le había enseñado, y eso se evaluaba. Si el estudiante repetía igual como el maestro lo había hecho, lo había dicho, era un estudiante muy bien evaluado. Ahora, no es que no sea importante el que el estudiante repita, lo que es importante es cómo el estudiante se apropia de ese aprendizaje y cómo es capaz de usarlo en nuevas situaciones de aprendizaje. Dicho eso, entonces pasamos a un segundo punto del día de hoy, es un poquito sobre las funciones de la evaluación. La evaluación tiene diversas funciones. De acuerdo, esas funciones las podemos ver de acuerdo a la participación,
de acuerdo a cómo va aprendiendo cada estudiante y de acuerdo a las asignaturas. O sea, no todas las asignaturas se evalúan iguales, pero sí podemos tener desde la perspectiva de las competencias que puede tener la evaluación una función integradora. Y en esto de la función integradora, como le decía ahorita, la evaluación debe ser concomitante al proceso de enseñanza. Entonces, para que la evaluación sea integradora, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje también debe ser integrador. En este sentido, es importante interrelacionar asignaturas, integrar una asignatura con otra. Por ejemplo, aquí hubo una experiencia donde se trataba de integrar la matemática con la ciencia de la naturaleza, sociales, el área de sociales, podía integrar con español, pero también ustedes con la gente del área de educación física, pues perfectamente se ha ido integrándolo, porque hay actividades propias del área de las ciencias sociales que necesariamente tiene que estar vinculada con educación física. Por ejemplo, y que a mí me gusta mucho hacer, son los famosos rallies, y quienes diseñan generalmente los buenos rallies es educación física, para tener en cuenta las condiciones físicas orgánicas de los participantes. Pero las informaciones entonces históricas que se utilizan en este tipo de rallies para el área de ciencias sociales, pues lo va a ubicar y lo va a diseñar un maestro de historia, un maestro de geografía y cosas de esas por el estilo. Entonces, vuelvo y repito que una de las características importantes de la evaluación es que es integradora. Otras características van a ser, de acuerdo al aprendizaje, como ya había dicho, la diagnóstica, la sumativa y otra vez se repite el elemento de que sea una característica integradora. Y por último, otra característica es que es formativa y es sumativa. Esas características son muy importantes porque le van a permitir tanto al estudiante como al docente saber si está cumpliendo o no con el rol evaluador. Además de estas funciones, hay otras funciones como es la función social, la función pedagógica, la función de control, la función de determinación de resultados de aprendizaje y si estos resultados de aprendizaje son resultados de calidad. También es importante dentro de estas funciones, el que puede proporcionar información para orientar y regular el aprendizaje. Para mí esta función es sumamente importante. ¿Por qué? Porque casi nunca nosotros caemos en la debilidad de que no usamos las evaluaciones como información para tomar decisiones. Y es sumamente importante eso, por lo que decía ahorita con relación al concepto de evaluación. Si nosotros vamos enseñando y no evaluamos, no nos damos cuenta si los estudiantes van aprendiendo o no. Pero sí, vamos enseñando y vamos mirando, vamos controlando, vamos mirando lo que el estudiante va aprendiendo. Llega un momento que sabemos cuáles son los resultados alcanzados y cuáles no. Y entonces, si hay resultados que no han sido alcanzados, entonces hay que volver hacia atrás. Con el ejemplo, teniendo de referente el ejemplo que ponía ahorita, de que tomo decisión y entonces si es necesario volver a repetir el contenido con otras actividades, con otras estrategias, pues eso se hará necesario. Y otra y última función es que es una vía, un camino para el proceso enseñanza-aprendizaje. En la medida que yo voy evaluando, me voy dando cuenta si voy bien en mi proceso de enseñanza. En matemática, esta característica para mí es tal vez donde mejor se evidencia, y en educación física también, pero voy a poner el ejemplo de matemática. Si no evaluamos bien y enseño a mis alumnos a sumar, pensando que estoy en un primer grado, que voy empezando a enseñar a sumar sumas simples, entonces si mis estudiantes no hacen el proceso bien, por ejemplo de saber colocar los números en orden, quién va debajo de quién, cuáles son los sumandos y cuál es el resultado,
Cuando llego a lo que es la evaluación, que es un poquito más compleja, que el estudiante tiene que hacer el proceso de sumar y llevarse, y que no puede poner el resultado completo, sino que tiene que poner el primer dígito de la derecha y sumar en el siguiente renglón el dígito de la izquierda, entonces no voy a llevar una buena vía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante que no sepa sumar, hacer sumas simples, le va a ser muy difícil hacer sumas más complejas. Lo mismo igual que si no aprende a sumar bien, no podrá aprender a multiplicar bien, ni a restar, ni a dividir correctamente. Entonces, por eso es una función muy importante en la evaluación, lo que sea una vía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos clarifica en los caminos que debemos seguir. El tercer y último punto que propuse que íbamos a comentar en el día de hoy es sobre las características de la evaluación. Entonces, la evaluación tiene también, igual que sus funciones, diversas características. Dentro de sus características podemos ver que la evaluación tiene una función contextualizada. Y aquí, y en el otro grupo, yo comentaba que como elemento de contextualización, que no podemos enseñar no podemos evaluar lo que no hemos enseñado. Y ponía el ejemplo de esto de la contextualización a nivel de lo que es el examen internacional que se da a través de lo que es PISA, que es una evaluación internacional que se hace creo que cada 4 años, no estoy muy segura, donde varios países desarrollados y empobrecidos como nosotros participan de ella. Y la República Dominicana, desde el último periodo de gobierno de Leonel Fernández, empezó a asistir a estas evaluaciones. Yo le compartí al otro grupo y lo he compartido en otros espacios que no estoy de acuerdo con que la República Dominicana en estos momentos participara de este tipo de evaluación. Me decía un compañero que sí, que está de acuerdo que participemos. Bueno, yo siempre digo, PISA te pisa. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que las evaluaciones de PISA son evaluaciones muy bien hechas para países con un nivel muy importante de formación de sus maestros, un nivel muy importante de inversión en educación, en la formación de sus maestros, en los recursos de aprendizajes, en la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus estudiantes, de su población y eso. Y nosotros tenemos todavía mucha parte coja en ese aspecto. Entonces, está contextualizada para algunos países, por ejemplo, los países de Europa Occidental, ni siquiera para los países de Europa del Este. Está muy bien contextualizada tal vez para los Estados Unidos, está muy contextualizado tal vez para algunas zonas de México, no para todo México, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son países que ya tienen unos niveles educativos mucho mejor desarrollados que lo que tenemos en la República Dominicana. Entonces, yo pienso que tal vez podríamos entrar a PISA después que hayamos superado el tener una serie de necesidades satisfechas, como es una formación de todos los maestros con unas mismas herramientas, con un mismo nivel, que todos los maestros que en la República Dominicana estén formados basados en competencia, y entonces en la evaluación internacional que está hecha basada en competencias, pues podamos participar, podamos actuar. Otra característica de la evaluación es que tiene un carácter intencional, sistemático y procesual. En esto de hablar de que tiene un carácter intencional es que se tiene que saber qué es lo que yo quiero evaluar. Yo no voy a hacer una evaluación, porque tengo que evaluar, voy a evaluar cualquier cosa. Disculpen un momentito, déjenme mojarme los labios. La evaluación tiene que decir y tiene que establecer con qué intención voy a evaluar. ¿Para qué voy a evaluar? ¿Con qué voy a evaluar? Entonces, por eso hay que hablar de que la evaluación tiene un carácter intencional, tiene un carácter sistemático.
¿Qué es eso de hacer una evaluación con carácter sistemático? Que no es que yo voy a evaluar hoy y vuelvo a evaluar y enseño y trabajo una serie de contenidos y no verifico y no planifiqué que yo iba a registrar que de esos contenidos mis estudiantes tenían que saber, tenían que manejar. Y eso no se puede hacer dando saltos, sino que debe llevar un orden, debe llevar una organización, es decir, debe llevar un proceso. Por lo tanto, también es una característica de que la evaluación sea continua, sea compleja y, como ya he dicho, debe estar planificada. Hay gente que no planifica la evaluación y enseña y pasa un cuatrimestre entero, o un año escolar, o un semestre, enseñando y trabajando contenido, y en ningún momento ha dicho, bueno, todo este contenido o este contenido que acabo de enseñar, ¿cómo voy a verificar? ¿De qué manera voy a verificar si lo han aprendido o no? Entonces, eso hay que hacerlo, por eso hay que hablar de que la evaluación tiene que estar planificada. Al mismo momento que yo voy planificando mi clase y escribiendo y diciendo, de inicio voy a hacer tal actividad. ¿Para qué usted va a hacer esa actividad? ¿Con qué intención? ¿Qué van a aprender? ¿Qué van a saber mis estudiantes de eso? Luego ya en el desarrollo entro a un proceso de evaluación formativa. Mis estudiantes deben aprender tal cosa. Entonces, de esto que van a aprender, que yo quiero verificar si ellos logran o no este aprendizaje o aquel. Y luego, al final, ¿qué tanto mis estudiantes han aprendido? Entonces, en ese qué tanto estaría haciendo una evaluación sumativa y viendo cuál ha sido el resultado completo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente de mi proceso evaluativo. Otra característica importante es que en la evaluación hay que plantear instrumentos de cómo vamos a evaluar, que son las tareas o que pueden ser la definición o el establecimiento de problemas que en este contexto de la competencia deben estar muy vinculados a nuestra realidad, que sean problemas que representen problemas reales con los que los estudiantes se pueden encontrar. Otra característica es que la evaluación debe permitir la transferencia de aprendizajes. Y en esto de transferir aprendizajes es sumamente importante y lo podemos ver con ustedes. Por ejemplo, yo en otras clases le he pedido a mis estudiantes que me cuenten un poquito sus experiencias en cuanto a evaluación. Y algunos han compartido conmigo la experiencia de que han tenido maestros que me han dado clases fantásticas. Y al final, después de que se termina un semestre enterito, es decir, 15 encuentros de clases y de clases que ellos se han sentido muy bien, no le ha puesto prácticamente ninguna actividad y al final o le han puesto actividades, pero no le han dicho el valor ni la calificación de esas actividades. Y el maestro no ha valorado esas actividades, no ha valorado la participación. Al final le dice, el examen final está al día y el examen final vale 100 puntos. Entonces, un estudiante que ha podido tal vez ser bueno, tener buena participación, ha explicado y ha comprendido todo, pero no siempre de la manera en que nos expresamos oralmente, no siempre es la misma manera de expresarse a nivel escrito. Entonces, tal vez la manera en que redactamos un ítem, el estudiante lo entiende oralmente, porque lo dijimos de una manera más vinculada a la realidad, y entonces cuando lo escribo el ítem, lo hago de una manera más formal, y el estudiante no está tan claro en esa formalidad, y aunque lo sabe, es posible que entonces no lo comprenda. Y en el examen final se repruebe o no llene todo lo que se sabía, porque no es la misma manera y eso es normal. Eso es humano, que no siempre nos vamos a expresar oralmente de la misma manera que lo hacemos de manera escrita. Entonces, lo que me comparten es que el maestro o la maestra
evalúa al final con un examen, lo cual no es una evaluación, es una medición de resultados. Entonces, mucha gente que cree que va a pasar muy bien una asignatura por hacerse con una prueba, se caen y obtienen muy bajo puntuación. Entonces, por eso, ese tipo de experiencia que ustedes van aprendiendo y que pueden aprender o que ya sabían de esta asignatura sobre evaluación y estas críticas y estos comentarios que hacemos, lo podemos ver entonces en la realidad, lo podemos analizar, lo podemos criticar en otras asignaturas con otros profesores o con esta misma profesora, porque puede ser que yo no solo le enseñe esta asignatura, evaluación, sino que le enseñe historia. Entonces, una cosa es que en evaluación yo le diga, bueno, la evaluación tiene que hacerse así, tiene que ser procesual, tiene que ser continua, pero en historia yo digo, bueno, aquí vamos a hablar de tal y de tal contenido y al final del semestre, ustedes tienen que llenar un examen final y ya. Entonces, eso se da también y ese análisis y esa crítica lo podemos entender desde la característica de transferencia de aprendizaje. Otra característica puede ser o es que debe estar la evaluación acorde con los aprendizajes realizados, con los aprendizajes o con lo que se enseña. Yo no puedo, como decía ahorita en otra característica, evaluar lo que no he enseñado. Y por último, otra característica que tiene la evaluación es que cuando enseñamos debemos anticipar lo que se va a evaluar, lo que se espera, los resultados que se esperan. Y esto es sumamente importante y significativo. En este contexto de la enseñanza basada en competencia, es muy importante que el estudiante sepa sobre qué se le va a evaluar. Entonces, para eso se debe decir con qué criterios te voy a evaluar. Por ejemplo, en esta asignatura, cuando ustedes entraron al aula y vieron las tareas que deben realizar, le dice al final que ustedes tienen que entregar un documento donde digan las fuentes con las cuales, de las cuales ustedes se nutrieron o utilizaron para hacer la tarea. Decir la fuente es un criterio. Si al momento de yo evaluar eso, teniendo en cuenta esos criterios que ya ustedes conocen, la persona que, por ejemplo, no lo tenga en cuenta y entregue un trabajo y no esté en la bibliografía o fuente que utilizaron, automáticamente ahí está perdiendo un puntaje. ¿Por qué? Porque no aplicó parte de los criterios que se le anticipó, que se le informó que serían tomados en cuenta para evaluar. Entonces, estos puntos que hemos visto ahora sobre el concepto de evaluación, sobre las funciones de evaluación y sobre las características de la evaluación, son como los fundamentales para ver la parte, los fundamentos teóricos de la evaluación y que algo que comenté sobre el proceso histórico que ha tenido la evaluación como una actividad dentro del proceso educativo que es concomitante al proceso enseñanza-aprendizaje. Con esto termino esta parte y abro entonces un espacio para que ustedes hagan preguntas o comentarios o aportes con relación a los puntos que he terminado de comentar. Para participar, vuelvo y les digo, levanten su manita, pongan su manito ahí, usando la manito de levantar la mano que tiene Google Meet. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, tenemos aquí levantó la mano Carlos Núñez. Carlos. Sí, profe, con relación a la evaluación sumativa, aparte de garantizar que el estudiante está aprendiendo, también se toma como referencia porque yo había entendido que hay dos. Se cayó la conexión de Carlos, parece. Donde dijo, yo había entendido.
Yo había entendido, Sí. Carlos. Que hay dos tipos de evaluación en este caso. O sea, está una que es numérica, que se llamaría la cuantitativa en este caso, y otra que es como por cualidad, Cualitativa. ajá, cualitativa. En este caso, en la evaluación sumativa, ¿se implementarían estos dos tipos de evaluaciones? Sí, se pueden. En la evaluación como tal se implementa. En la evaluación sumativa se puede implementar la evaluación cuantitativa, que es la representación numérica, y la evaluación cualitativa, que es la que puede describir y decir literalmente a qué se está refiriendo. En la actualidad, en la República Dominicana, los registros de grado, sobre todo para el nivel inicial y el primer ciclo de nivel primario, tienen elementos de evaluación cualitativa, donde se registra si el estudiante ha logrado o no los aprendizajes, los resultados que se esperaba que el estudiante adquiriera. O sea que sí está presente. Gracias por la respuesta. Siempre, Carlos. ¿Alguien más? Una cosa, lo malo de la evaluación sumativa, que no es malo, es la manera en que nosotros los interpretamos. Y es que muchas veces nosotros solo vemos la evaluación sumativa como la acumulación de puntajes, como la acumulación de números ahí. Por ejemplo, dividimos, que era un ejemplo que estaba poniendo ahorita con relación a la prueba, que al final una prueba que no fue acumulando nada. O sea, hicimos muchas cosas, pero no fuimos acumulando la representación de esa evaluación y no tomamos en cuenta que otras cosas hicieron los estudiantes. Entonces, muchas veces confundimos la evaluación sumativa solo con números, solo con el acumulado. Y la evaluación sumativa no necesariamente es número nada más. Al contrario, porque si hacemos evaluación sumativa cualitativa, vamos a ver ahí los logros, los resultados que nuestros estudiantes van enseñando. Si se han ido dando cuenta, yo trato de no decir logros, y es porque muchas veces nosotros hablamos de logros y para llegar como a unos logros es como que hay que es más que lo que nosotros hablamos de logros de aprendizaje en el currículum vigente. Creo que es más amplio. Lo que se logra influye no solo en la persona, sino que influye en lo que están a su alrededor, influye en otros. En este caso, a nivel educativo, es más coherente cuando un estudiante obtiene resultados. Hago algo y de eso tengo un resultado que puede ser positivo o que puede ser mejorable. Juan. Profe, pues entonces, ¿por qué en el currículo dicen indicadores de logro? Sí, Eso es la cosa de evaluación. Sí, tienes razón. Y eso, por eso que hago el comentario, porque nosotros hemos querido entrar a una dinámica de modernización de la educación, pero no todo lo que es moderno es bueno, ni todo lo que es moderno responde a todo. Es como una expresión que hay con relación a cultura, no toda la cultura es buena. Entonces, no toda la modernidad es completamente buena. Con los indicadores de logro, que no es lo mismo a lo que yo me estoy refiriendo, lo que se ha querido es establecer cuáles son los resultados fundamentales que tiene que adquirir cada estudiante y que el maestro tiene que garantizar, verificar que el estudiante lo sepa. Entonces, en cada proceso de enseñanza, en cada asignatura, hay unos saberes, unos resultados que hay que saber. Y eso han sido lo que se han establecido a través de los indicadores de logro. Que vuelvo y digo, no es el mismo logro que yo estoy diciendo, ¿eh? El logro que yo estoy diciendo tiene que ir como más a lo ético, tiene que ir más a lo que es social.
yo tengo logros y mis logros no son, no necesariamente son logros, pueden ser resultados. Yo me empeño en hacerme profesional. Es el resultado de yo estudiar y hacerme profesional. Pero si lo que yo hago como profesional no beneficia, no ayuda, no apoya a mi ambiente social en el que yo me desarrollo, es un resultado para mí y no un logro. Serían como metas o objetivos. Exactamente. Yo he logrado mi meta, pero no necesariamente tiene que ser un logro porque no es lo suficientemente social para transformar la sociedad. Porque, profe, disculpe, por lo que menciona el compañero Juan acerca de los indicadores de logro, yo entiendo que es como ya lo que se requiere que el estudiante debe aprender en el trayecto de la clase para superar ese nivel. O el Exactamente. nivel es el ejemplo un poquito que yo decía de matemática. Yo enseño suma y enseño el primer nivel de la suma, que es la suma sin llevarse. Entonces, es un logro de aprendizaje que mis estudiantes sepan sumar sin llevarse. ¿Por qué? Entonces, va a ser un logro. Porque si él no logra aprender eso, dar esos resultados, él no podrá ir al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque si no sabe sumar sin llevarse, va a ser muy difícil aprender a sumar llevándose. Entonces, por eso muy bueno el ejemplo que pones, Carlos. Es algo que es fundamental que el estudiante tiene que saber para llegar al siguiente nivel de aprendizaje. ¿Y de qué? Una pregunta, profesora. Porque, como te decía, nosotros tendemos a confundir evaluar con calificar. O sea, Ajá. mi pregunta es, ¿yo puedo evaluar a mis estudiantes sin tener que cuantificar esa evaluación? Es decir, yo puedo, por ejemplo, hacer un panel con mis estudiantes de preguntas para saber qué ellos han aprendido y si lo han aprendido, pero no necesariamente cuantificar esa evaluación. Es algo para mí, para yo saber qué tanto están aprendiendo mis estudiantes. Lo que pasa es que los estudiantes, si tú no le dices que eso vale punto, los estudiantes, el problema es que no lo hacen, no le ponen el mismo empeño. Pero hay una manera de la cual yo pueda tener o hacer esa evaluación sin tener que cuantificarlo. Excelente tu comentario, Edekel. Y yo creo que a eso tenemos que llegar y a lo que tenemos que aspirar y trabajar para eso. La evaluación, como decía, nos ayuda para tomar decisiones. Entonces, yo puedo hacer actividades que no necesariamente estén representadas por calificación. Por ejemplo, yo le pedí a ustedes hacer una evaluación diagnóstica sobre lo que ustedes saben o no, y ustedes deben contestarme lo más sincero posible, porque ¿para qué yo necesito que ustedes tienen eso? Para saber cuál va a ser mi comportamiento si hay algunas informaciones que yo considero importantes y que ustedes la manejan. Entonces, si ya ustedes lo saben, ¿para qué me voy a quedar ahí? Debo entonces seguir a otras cosas nuevas. Pero si no lo saben, entonces indica que yo tengo que buscar manera de cómo trabajar eso que ustedes no saben. Entonces, yo entiendo que debemos llegar a un momento donde yo enseñe, yo evalúe y no necesariamente tenga que tener calificación. Yo puedo, y estoy muy de acuerdo contigo, y ojalá hiciéramos eso, de evaluar lo que hacemos constantemente sin calificar. Y es cambiar nuestra propia mentalidad y la mentalidad de nuestros estudiantes. Hay estudiantes que no quieren hacer nada si eso no tiene punto, pero vas a aprender. Y ese aprendizaje te puede servir tal vez más que los aprendizajes que sí tienen calificación. Entonces, ahí debemos entrar. Y debemos, cuando planificamos nuestra clase, debemos tener actividades evaluativas que no requieran calificación. Carlos. Sí, continuando con el aporte de mi compañero Edekel. Yo estoy de acuerdo con él, en el sentido de que lo que actualmente se propone que lo que se le enseña al estudiante
él sea capaz de llevarlo en su vida cotidiana. Entonces, a través de puntos, una cantidad de puntos no define qué tan preparado estás tú para resolver un problema en tu vida cotidiana. Entonces, por eso es preciso que el estudiante no solo se enfoque en los puntos que ha obtenido resolviendo un problema del aula, sino que se enfoque más allá de la preparación que él puede llegar a obtener para así poder implementar todos sus conocimientos adquiridos en la vida diaria. Excelente comentario, Carlos. Darling. Sí, quería decirle que yo estoy de acuerdo con mi compañero hasta cierto punto. Sucede que yo soy fan de la claridad y lo que, por mi experiencia, lo que me ha pasado es que hay maestros que te dan una rúbrica, por así decirlo, de los trabajos, de cuál va a ser la puntuación de los trabajos que uno haga. Pero no te dicen, por ejemplo, no, yo te voy a poner un trabajo, pero que no va a valer el punto. Y tú tienes que hacerlo obligatoriamente. Entonces, yo considero que eso no está bien, porque si no está dentro de tu responsabilidad, por lo menos debe de avisarlo con anticipación y no poner a uno a trabajar de balde, por así decirlo. Bueno, tú eres de los que si la cosa no tiene punto, no la quiere hacer y no la hace. Pero el proceso de aprendizaje no todo tiene por qué llevar punto. No. Yo creo, Darling, yo creo, Darling, que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir... Ustedes me malinterpretó. No es que... O sea, no es que yo soy de quien si la cosa no tiene punto no la hace, sino que yo considero que si algo no vale punto, el maestro debe de decirlo al estudiante, no luego de que el estudiante lo hace, decirle no, eso no va a tener una puntuación, porque eso es como engañarte. Bueno, es delicado eso. Yo creo que por eso una característica que tiene que tener una buena evaluación, una evaluación auténtica, es justamente lo de anticipar los criterios con lo que se va a evaluar. Porque cuando el estudiante sabe con qué criterios se va a evaluar, entonces ahí se va a dar cuenta, si yo pongo una asignación y esa asignación no tiene puntuación, no tengo que poner criterios necesariamente, o por lo menos no tengo que decir el valor que tiene eso. En esta clase, cuando ustedes entraron al aula, tienen en esta primera unidad unas actividades que tienen que entregar en un documento que tiene un valor de un 30%, o sea, vale 30 puntos. Y debajo hay un foro que empezaba o se abría creo que ayer o antes de ayer, y tienen hasta el día 23 para hacerlo, después de ver un video breve ahí de 5 puntos. Entonces, todo lo que están haciendo aquí tiene puntuación. Ahora bien, es posible que yo le asigne, ustedes tienen que realizar un foro de presentación. Y en ese foro de presentación es una actividad donde todos se deben presentar, pero eso no tiene punto. Y es una actividad de aprendizaje, porque ustedes van a saber sobre sus compañeros, aunque ustedes todos se conocen, pero por lo menos yo voy a aprender de ustedes. Pero también es posible que cuando yo lea su presentación, la manera en que ustedes han dicho quiénes son, en que se han presentado, no sea la más adecuada y yo le haga observación y le diga, bueno, tienen que arreglar tal cosa, deben arreglar esto. Por ejemplo, ¿qué te digo? La manera en escribir su nombre, que no es un contenido de evaluación, pero yo como evaluadora y como maestra no voy a ver como bueno en una persona que se está formando para maestro que no escriba bien su nombre, que escriba todo el tiempo su nombre con minúscula. Entonces, yo valoraré eso, evaluaré eso.
y eso no tiene una representación numérica, pero lo estoy evaluando. No sé si me voy a entender con lo que tú has dicho. Yo creo que hemos satanizado la evaluación con siempre todas las actividades que se hacen estén representadas con puntuación. Yo creo que debemos tender más a ir haciendo y que se tenga la responsabilidad y el compromiso de aprender y no solo de alcanzar puntajes. Yo creo en eso. No sé si y de qué él quiere decir algo, pero porque levantó la mano hace rato y intervino, pero no sé si quiere volver a intervenir. Está Anthony y está nuevamente Darling. Son los que han levantado la mano. Anthony parece que, ok, Anthony. Sí, profesora. Con lo que están diciendo de lo de la evaluación y las calificaciones, yo pienso que antes de ver una calificación debería de pensar esa persona qué ha aprendido, porque en sí lo que se quiere lograr con la calificación es como cuantificar cuánto ha sido tu aprendizaje, pero en sí lo que la persona debe de preguntarse cuánto he aprendido, porque el aprendizaje es para la vida, pero una calificación solo como está ahí para mostrar quizás lo que tú cumpliste. Yo pienso que es mejor valorar lo que se aprende y no la calificación, aunque la calificación hoy en día la hemos vuelto como la hemos endiosado. El trofeo de algo. Sí. Pero en sí deberíamos de cambiar eso y volver los aprendizajes. Excelente, Anthony, me gustó. Hay que dar una vuelta al aprendizaje. Bien, señores, díganme entonces qué tanto se han aprendido o no en estos comentarios que hemos hecho en esta clase del día de hoy, qué le ha parecido, si quieren aportar algo, tienen la palabra. Yo voy a aportar algo, profe. Sí, Elisa. Para mí ha sido mucho aprendizaje esta clase, pues vimos. ¿Para ti ha sido? De mucho aprendizaje, pues vimos el domingo que teníamos sobre el tema. También pude aprender mucho acerca de que la evaluación no es simplemente poner una calificación, sino también darnos cuenta cuánto aprendizaje ha obtenido el estudiante, que es lo que realmente importa. Muy bien. ¿Alguien además de Elisa quiere valorar este encuentro del día de hoy? Este encuentro del día de hoy es una especie de introducción a Anthony. Sí, este encuentro de hoy ha sido de beneficio para mí, y ya que he aclarado algunas cosas que tenía en mente de eso de la evaluación, ya algunos puntos lo he podido aclarar. Esta clase ha sido muy beneficiosa para el aprendizaje, para cuando yo sea docente pueda guiar a los estudiantes por el camino del aprendizaje, más que por una calificación. Excelente. ¿Alguien más? Carolina, tú fuiste la primera que entraste a clase. Mientras Carolina se anima, a Neri. Hola, maestra. Hola. Yo creo que, como usted dice, las evaluaciones las puntuaciones las han idealizado, ya que hay personas que, por ejemplo, hacen hasta la tarea con un fin de que si qué evaluación tiene, o sea, qué puntaje va a tener, si no tiene muchos puntos no se esmeran y así sucesivamente. Entonces yo creo que las evaluaciones también deberían de ser como enfocadas más en como el conocimiento de las personas, como sin darle tanto mérito a ser evaluado, ¿no? O sea, a la puntuación. ¿Así tiene calificación o no? Exacto. Muy bien. Carolina. Porque tengo una duda, maestra, disculpe. Sí. Un trabajo que hay en la plataforma que dice que vale como 35%, ¿ese 35% de la nota o qué?
30% es la primera tarea que hay, que tiene como 3 o 4 partes. Tienen que hacer un mapa conceptual, tienen que hacer algo de un no es O sea, que diccionario, ¿no? vendría valiendo 25 puntos o algo así. Ajá, entonces el total de notas son 100, entonces de esos 100, esa primera parte tiene un valor de 30 puntos, 35 puntos, sí. Ah, ok, gracias. O sea, en este caso vamos con una calificación, una evaluación formativa, procesual, porque vamos viendo y vamos comentando y vamos tratando de que ustedes entiendan y estudien cada uno de los contenidos de esta unidad. Pero al final de eso ustedes tienen que ir haciendo unas tareas. Entonces, esas tareas son la representación sumativa y eso va a estar representado por un puntaje, por una calificación. Y esa calificación es del total de los 100 puntos, que son el total de calificación que nosotros tenemos en el sistema educativo. Entonces, ¿qué indica eso? Que si ustedes no hacen bien esa tarea y pierden, vamos a decir, una persona que esto vale 30 puntos y de 30 puntos solo obtenga un 15, indica que el resto de su calificación está en función de 85. Entonces, por eso cada tarea hay que hacerla muy bien y con mucha dedicación y tener en cuenta los criterios de evaluación. Son muy bueno que tú hayas preguntado porque cada tarea que usted pierde punto en sentido de lo que va a ser su calificación final, que es lo que nosotros hemos idealizado, como tú muy bien dices. Lo ideal tal vez es que vayamos estudiando, vayamos aprendiendo, vayamos haciendo tareas, que yo le pueda decir, bueno, mira, Carolina, hiciste tal cosa mal, tienes que volver a trabajar sobre eso, como yo hacía antes. Pero por la importancia y la idealización o importantización que se le ha dado a las calificaciones, ya no tenemos tanto tiempo para eso. Y muchos estudiantes, de hecho, se molestaban conmigo porque yo generalmente antes de poner una puntuación final devolvía los trabajos y le decía, mira, tal cosa está mal, tienen que trabajarlo. Y me dijeron que no, que yo estaban cansados de trabajar y eso. Y dije, bueno, pues mejor para mí si trabajo menos. Le dije a sí mismo y es verdad, es una realidad. Y ahora con este sistema virtual, pues ya no se permite, no se tiene tanta facilidad como para estar en ese ir y venir. Entonces, por eso, y aprovecho para recordarle que deben respetar las fechas de entrega. Porque si no respetan la fecha de entrega y vamos a suponer que esta primera tarea que vale 30 puntos, usted no la entregue, ya usted está en función de 70 puntos, porque ha perdido 30. Profe, con relación a eso, disculpe. Espérate, Carlos, que el turno era de Carolina. Vamos a respetar los turnos. Okay. Entonces, después de Carolina, vas tú y luego iría... ¿Quién es la otra persona? No sé, había otra manito, pero no la veo. No sé si Anery quiere hablar otra nuevamente. Entonces, Starling, ok. Entonces, Carolina, Carlos y Starling. Bien, solo quería decirle que la clase... Sube un poquito más la voz, Carolina. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. La clase de hoy fue muy nutritiva para mí porque pude aclarar unos puntos para trabajar en mi mapa conceptual. Ahora mismo lo estaba aclarando y estaba arreglando algunas cosas. Y ya. Muy bien. Carlos. Sí, era con relación al tiempo, que si podría darnos un poquito más de tiempo, si no hay ningún inconveniente con eso. Pero todavía tiene muchísimo tiempo, eso se cumple ¿cuándo es? ¿No es para el 25? Hoy solo estamos a 19, tiene 6 días. Es que yo estuve leyendo, tengo 3 días leyéndolo y realmente yo entiendo las tres primeras partes, pero la última parte es que no entiendo. Bueno, de aquí a eso, entonces, la próxima semana estaríamos, bueno, pues vamos a ver, déjame ver si podemos ampliar hasta el día...
Maestra, en la plataforma me dice que me quedan 3 días para enviar la clase. Para enviar la tarea. Sí, 3 días, hasta el sábado 23. Cuidado porque una cosa, sí. Ok. Entonces, dice que deben entregar el sábado 23. El 25 es, pero sí, pero tienen fecha límite hasta el día 25. Nos quedamos con hasta el día 25. Ok. 2 días más. 2 días más, por favor. Sí, Ok, tienen hasta el día 25. sí, por favor. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra cosa? Ay, perdón, Starling. Sí, quería evaluar la Sí. clase, que fue de mucho aprendizaje, ya que aclaró más lo que es el norte de cómo debe realmente ser una evaluación. Sí. Bien. Entonces, señores, si no hay más nada, la semana que viene no nos vamos a ver, a menos que ustedes quieran que nos veamos. Ustedes me dicen, pero si no, entonces no nos vemos la semana que viene y nos vemos en 15 días. ¿Alguna Perfecto, cuestión? muchas gracias. Bueno, pues entonces nada, cualquier duda, cualquier pregunta, pues por mensajería interna nos comunicamos. Permiso, profesor, antes de que se vaya. Bueno, dígame. Buenas. ¿Usted modificó la fecha de la actividad pendiente? Sí, acabo de poner el 25 de enero. ¿Y anteriormente cuál era la fecha que tenía? 23. Ok, gracias. Ok. Gracias, Bien. profe. Pasa buen día. Bueno, buen resto del día. Bye bye. Hace buena. Gracias, igual, profe. Igual. Igual. Bye.